Vamos a comenzar la segunda sección del workshop de Filosofía del Derecho Privado con la exposición del profesor Josep Soler, a quien todos conocemos perfectamente por ser un miembro de la facultad. Y quiero incentivar especialmente a los estudiantes del máster a que se animen a preguntar y a que en el transcurso de la exposición del profesor vayan pensando preguntas, cuestionamientos para empezar a hacer un poco de esta gimnasia de preguntar en los seminarios, que es muy importante. Así que, bueno, sin más, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para participar en este seminario. Algunos de los alumnos del máster conocerán algunas de las diapositivas porque las hemos comentado y las hemos repetido en clase. Estoy contento de estar aquí, pero al mismo tiempo para mí es una responsabilidad porque me siento fuera de mi zona de confort, ¿no? En esos debates que a mí se me escapan las cuestiones. Y veréis que claro, la intervención es una intervención muy distinta a la que seguramente estáis acostumbrados a aquellos que estáis en el día a día de los conocimientos de filosofía y teoría del derecho, pero me parece que algunas de las cuestiones que comentaremos a lo mejor sí sirven como ejemplo para aterrizar después en los conceptos y en las argumentaciones que habitualmente vosotros estáis acostumbrados a manejar. Bueno, esta intervención tiene su origen en un trabajo que seguramente algunos habréis visto y que viene motivado por dos razones. La primera era la constatación cuando estuve estudiando jurisprudencia en materia de responsabilidad civil, que a pesar de la contundencia con la que los tribunales españoles, y no solo españoles, exigían al demandante acreditar los requisitos de la responsabilidad civil, resultaba que después en la práctica se utilizaba toda una serie de mecanismos dirigidos a facilitar, a flexibilizar esa carga de la prueba, ¿no? Y después, la segunda constatación era que esos mecanismos, en parte, algunos de ellos eran compartidos con mecanismos de facilitación de la prueba comunes en otros ordenamientos jurídicos, incluso con los mismos requisitos, mientras que otros, pues a lo mejor funcionaban bien en un determinado país, pero que por las circunstancias, por el contexto, por la coyuntura del sistema de responsabilidad civil en España, pues no acababan de funcionar del mismo modo. Así que mi propósito fue intentar realizar un inventario de esos mecanismos de facilitación e intentar como disociarlos, que es un poco aquello a lo que voy a dedicar mi intervención. Si me paso del tiempo, por favor, Carolina, me cortas y así intento abreviar. Bueno, digamos que el punto de partida de la preocupación por la que al demandante le resulta difícil probar los requisitos de la responsabilidad es la existencia de toda una serie de dificultades de partida en toda demanda de responsabilidad médica. Y es claro, en primer lugar, que existe una asimetría informativa entre las partes del proceso. El proceso de responsabilidad médica, el médico es perito, ¿no? Conoce, tiene el conocimiento técnico que le permite comprender las circunstancias, efectuar un diagnóstico, decidir un tratamiento, y frente a esa información el paciente habitualmente es un lego en medicina que desconoce exactamente todo el proceso y que además por la situación de angustia, de preocupación, de estrés en la que se encuentra, todavía se encuentra menos capacitado para comprender el contexto del que él es protagonista, ¿no? Esa asimetría informativa además va acompañada también de una asimetría en cuanto al acceso a los medios de prueba, ¿no? El hospital, por regla general, custodia el expediente de historial clínico, el médico, el hospital custodia el documento de consentimiento informado, custodian los resultados de las pruebas de diagnóstico, y frente a eso, cuando el paciente tiene que aportar prueba a juicio, pues si no dispone de esta documentación, hay un desequilibrio de partida que, que condiciona la posición procesal del propio paciente.
Después resulta también que en todo proceso de responsabilidad médica, como en cualquier otro proceso, pues el conocimiento técnico es importante, el demandante, el paciente, la víctima va a necesitar de un perito, y eso tiene costes procesales. Y si a esto sumamos cualquier incertidumbre que viene asociada a todo proceso causal, no sabemos si el daño lo causó el anestesista, o lo causó el cirujano, o lo causó el propio curso normal de la enfermedad, digamos, eso incrementa todavía más las dificultades de prueba. Bueno, a pesar de eso, los tribunales en nuestro país siempre insisten en la idea de que en el ámbito de un proceso de responsabilidad médica es el demandante, reglas generales de prueba en un proceso, es quien soporta la carga de probar, la culpa y el nexo de causalidad. Y eso lo hace con afirmaciones bastante contundentes como la que he reproducido en la diapositiva, cuando dice, por ejemplo, las sentencias, entre otras muchas, en la conducta de los profesionales sanitarios queda descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, después en la práctica esto es realmente así, sin que opere la inversión de la carga de la prueba admitida para los daños de Thorsten, estando, por tanto, a cargo del paciente o demandante la prueba de la culpa y de la relación con nexo de causalidad. La prueba de la culpa y el nexo de causalidad siempre recae sobre el demandante. Bueno, si a esta exigencia le sumamos el hecho de que desde el punto de vista de los estándares probatorios, la mayoría de países, digamos, del continente europeo, adopta un estándar de prueba bastante elevado, bastante riguroso, en contraposición, por ejemplo, con lo que puede ocurrir en el ámbito del derecho angloamericano, que habitualmente se adopta la idea del más probable que no, que el médico haya causado el daño, y eso ya es suficiente para considerar que existe el hecho de causalidad, ¿no? Bueno, lo que ocurre en la jurisprudencia española, pero no solo en la española, es que más bien lo que se exige es un estándar de prueba bastante elevado, digamos, tendente a conseguir una certeza, ¿no? Algunos ejemplos del propio Tribunal Supremo Español en supuestos de responsabilidad médica no sirven simples hipótesis o especulaciones sobre lo que se debe hacer y no se hizo. O bien, en relación con la causalidad, es precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo del agente y la producción del daño, prueba terminante. O bien, la prueba del nexo causal ha de resultar de una certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades. Estándares que son bastante parecidos a los que rigen en la jurisprudencia alemana. La sentencia en Alemania habla de la plena convicción judicial en forma de un nivel de certeza que silencie cualquier duda, aunque no la elimine totalmente, o lo mismo en el caso del derecho francés, que se habla de íntima convicción del juez a la hora de considerar probada la culpa o el nexo de causalidad. Claro, estos son estándares elevados, estándares que requieren una probabilidad, no está establecida una probabilidad numérica, porque en nuestro país no existe esta costumbre, pero no es naturalmente una probabilidad superior al 50%, es bastante más, ¿no? Algunos autores hablan del 80-90%, lo que pasa es que esto, digamos, es un criterio doctrinal que no tampoco tenga un reflejo verdaderamente en el terreno jurisprudencial. Bueno, a pesar, digo, de estas declaraciones tan contundentes, resulta que en la práctica esa contundencia no es tanto, porque después resulta que los tribunales sí que van admitiendo, de acuerdo con el legislador, distintos ejemplos, distintos supuestos de mecanismos dirigidos a facilitar la tarea probatoria al demandante. En esta diapositiva y en la siguiente, lo que he intentado hacer es hacer ese inventario que decía de mecanismos. No voy a profundizar en todos ellos, simplemente he puesto algunos ejemplos, ¿no? para que los podáis ver. Y después de exponer los distintos mecanismos, este inventario, voy a concentrarme en dos de ellos, que son los más utilizados en la jurisprudencia española, para ver cuáles son los problemas que plantea uno y otro, y sobre todo las dificultades para distinguir uno y otro en la práctica jurisprudencial.
Bueno, un primer mecanismo, que seguramente es el menos frecuente, porque es un mecanismo de facilitación probatoria que se acoge, siempre estoy hablando del ámbito médico, acoto el análisis al ámbito de la responsabilidad médica, es un mecanismo de carácter legislativo y que tiene que ver con el establecimiento de inversiones de la carga de la prueba o presunciones legales de la carga de la prueba establecidas por leyes específicas que regulan, fundamentalmente esto ocurre en el ámbito de investigaciones biomédicas y de ensayos clínicos con medicamentos. He puesto presunciones entre comillas porque creo que no es técnicamente una presunción, sino una falsa presunción, o es un texto escrito en forma presuntiva, ¿no? Pero que en realidad no es técnicamente una presunción, como veremos a continuación. Dos ejemplos. Un caso francés, que es el del Código de la Salud Pública, que cuando regula los daños causados en el marco de investigaciones biomédicas, dice lo siguiente: dice, el promotor asume la indemnización de las consecuencias dañosas de la investigación, dando prueba a su cargo de que el daño no era imputable en su culpa o a la de alguno de los que intervienen en aquella. Parece que es una inversión de la carga de la prueba, de la causalidad, ¿no? Porque digamos que es algo que demuestre que no fue, digamos, su conducta culposa o de alguien que dependía de él quien causó el daño, pues digamos que no responde el promotor del ensayo. Y un ejemplo parecido, que se contempla más bien como presunción, falsa presunción, diría yo, juris tantum de causalidad, se encuentra en el Real Decreto de 2015 que regula en España los ensayos clínicos con medicamentos y que dice lo siguiente: que se presume, salvo prueba en contrario, juris tantum pues, que los daños que afecten a la salud del sujeto del ensayo durante su realización y en el año siguiente a la finalización del tratamiento se han producido como consecuencia del ensayo. Digo presunción temporal porque solo los que se producen durante el ensayo y en el año siguiente. Una vez pasado este año, el sujeto del ensayo está obligado a tomar el nexo entre el ensayo y el daño producido. Creo que no es más que una inversión de la carga de la prueba del nexo de causalidad, no una presunción en el sentido de que no hay un indicio, ¿no?, sobre el que fundamenta la presunción de la culpa o de la causa en ese caso. Son dos de los pocos casos que en un texto normativo se incluyen reglas de facilitación de la prueba de este tipo. Y por tanto lo dejo ahí, no profundizo más. Son bastante más frecuentes el uso de presunciones de carácter judicial. Presunción tanto de culpa como presunción judicial de causalidad. No entro ahora en la de culpa porque es a lo que voy a dedicar unas cuantas diapositivas a continuación. Seguramente es el mecanismo más común. En España se habla de la doctrina del daño desproporcionado, como sabéis los alumnos del máster. En otros países se habla de la regla de res ipsa locutur, las cosas hablan por sí mismas, o de prueba por apariencia en el derecho alemán, o de faute virtuelle, culpa virtual en el derecho francés. Eso se plantea como forma de presunción judicial, como veremos, pero también son muy frecuentes las presunciones judiciales en el contexto de la causalidad. El ejemplo típico será, por ejemplo, en los supuestos de sangre contaminada. Cuando una persona se demuestra que antes de una transfusión sanguínea no tenía virus de la hepatitis C y pocas semanas después de la hepatitis C se detecta en los análisis que sufre hepatitis C, se descarta que pertenezca a grupos de riesgo o que haya otra posible causa del contagio. En este caso, digamos, los tribunales consideran que estos son indicios suficientemente sólidos como para presumir el nexo de causalidad entre la sangre y el hecho de haber contraído el virus de la hepatitis C. En realidad hay una doble presunción, la de que la sangre estaba contaminada y la de que esa sangre contaminada causó el daño. No es solo una presunción en este caso de causalidad. Bueno, otro mecanismo es lo que sería una alteración de las reglas generales de la carga de la prueba, en algunos casos establecido por vía legal, en el caso del principio de mayor facilidad probatoria del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en España es un ejemplo. En el caso italiano, eso va por vía jurisprudencial, por la llamada doctrina de la vicinanza de la prueba. Quien más próximo se encuentra a un medio de prueba es quien está obligado a llevar esos documentos, esos datos, esos medios
al proceso. No profundizo ahora porque voy a hacerlo algo más adelante en el transcurso de la intervención, pero sí que la idea del principio de mayor facilidad probatoria, o lo que en algunos de vuestros países conocéis con el nombre de carga dinámica de la prueba, es un mecanismo que, a diferencia de la presunción, sí supone un cambio en la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba. En otros países, no en el nuestro, funcionan bastante mejor lo que serían inversiones judiciales de la carga de la prueba. En Alemania seguramente es el ejemplo clásico, no tienen mecanismos de facilidad probatoria, tienen algunos supuestos de presunciones, pero sobre todo los tribunales funcionan a partir de inversiones judiciales de la carga de la prueba, o bien de la causalidad, o bien del nexo causal, en supuestos distintos, y después nos da tiempo en el debate podemos profundizar en ellos. Creo que ahora simplemente para exponer ese inventario puede, digamos, ser suficiente la explicación. Y después hay un último mecanismo que diría seguramente en el derecho europeo es muy nuevo. A mí solo me consta que lo contemple desde una reforma de 2002 la ley alemana del medicamento, y es el deber de revelación de información. El derecho norteamericano es un deber bastante ya conocido, duty to discovery, ¿no? La obligación, la posibilidad de que el demandante o futuro demandante exija a la otra parte que le suministre información a partir de la cual poder fundamentar su demanda, porque en el ámbito médico, pues, digamos, el fabricante del medicamento dispone de todo el conocimiento, ha hecho todas las pruebas, todos los ensayos, y el paciente que tomó el medicamento y sufrió daños difícilmente va a poder disponer de esa información si no se la suministra. Digo, la única norma que a día de hoy me consta que en Europa ha incorporado ese deber es la ley alemana del medicamento, en 2002, pero seguramente es un instrumento que cada vez va a tener mayor peso porque las dos propuestas de nueva directiva de responsabilidad por daños causados por inteligencia artificial y la nueva directiva, la nueva propuesta de directiva de productos defectuosos, incorporan justo este deber de revelación de información como un medio de facilitar la tarea probatoria del demandante o del futuro demandante. Con un elemento importante, y es la necesidad de combinar lo que sería ese deber de proporcionar esa información con la protección de todo lo que serían pues, derechos de confidencialidad a la hora de revelar determinadas informaciones. Estamos hablando de tecnología punta, inteligencia artificial, medicamentos. Hay que equilibrar ese derecho del demandante, el futuro demandante, con la protección de lo que serían secretos comerciales, confidencialidad en el ámbito empresarial. Bueno, estos serían como los 5 mecanismos que de entrada se utilizarían en la práctica para facilitar esa tarea probatoria al demandante. En lo que sigue me voy a centrar básicamente en 2 de ellos, digo los más frecuentes en la jurisprudencia europea, en la jurisprudencia española, y también europea, al menos en el primero de ellos, que es el daño desproporcionado provocado y el principio de mayor probatoria por daño desproporcionado, digo, como ejemplo típico de lo que sería una presunción judicial de culpa, con la posibilidad también de extender al nexo de causalidad. Bueno, en España se habla de daño desproporcionado, es una terminología muy criticada porque desde el punto de vista jurídico la desproporción no indica nada, es un concepto más que jurídico indeterminado, no jurídico incluso en este caso, pero es un mecanismo que funciona de modo parejo como funciona en el derecho angloamericano la regla de res ipsa locutor, la cosa habla por sí misma. Si los hechos mismos ponen de manifiesto que ha tenido lugar una negligencia, ¿no? O en el derecho alemán la prueba por apariencia. La apariencia pone de manifiesto que ahí se ha producido una negligencia. La culpa virtual en el derecho francés sería exactamente lo mismo. Si queréis os doy un poco, comento la definición que dan los tribunales españoles de esta doctrina para después entrar un poco más en profundidad con algunos ejemplos y las características, los requisitos que suelen manejarse para su funcionamiento. Bueno, daño desproporcionado sería la siguiente situación. Sería el caso en el que cuando el daño es tan desproporcionado en relación con lo que son las consecuencias habituales, según un observador experimentado, del tipo de acto médico que ha tenido lugar,
el tribunal se encuentra facultado para presumir la culpa. Digamos, la desproporción del daño actuaría como indicio, y hay que probarlo, del cual a partir de un enlace lógico el juez se considera convencido de que se ha producido un hecho no probado, que es la culpa, el hecho presumido. Por eso digo que el mecanismo funcionaría en forma de presunción judicial, como reconoce la doctrina en la mayoría de países. Bueno, esta diapositiva la conocen los alumnos del máster porque la hemos visto en clase. Esto sería un ejemplo de la desproporción, ¿no? Cuando a una paciente se le opera el abdomen y semanas después acude otra vez al cirujano alegando que tiene graves daños en el abdomen y el cirujano practica una radiografía y observa pues, unas tijeras en el abdomen de la paciente, entonces es cuando dice, uy, ha ocurrido algo, ¿no? Entonces, res ipsa loquitur, la cosa habla por sí misma, ¿no? Prueba por apariencia, aparentemente eso no ocurre si alguien no ha actuado de forma negligente, ¿no? A pesar de que, digamos, el demandado siempre puede aportar prueba dirigida a desacreditar ese indicio o a desactivarlo. Hago un inciso para no mantener la incertidumbre, ¿no? En este caso, el cirujano realmente, después de ver la diapositiva, la radiografía, la diapositiva la tenemos aquí, hay que operar rápidamente, el cirujano abre el abdomen, empieza a buscar y las tijeras no aparecieron por ningún lado. ¿Qué ocurrió? Que la negligencia no la cometió el cirujano o el enfermero o la enfermera coitadora a la hora de detectar que se había omitido las tijeras, sino el radiógrafo que se olvidó las tijeras encima de la placa. Así que, digamos, a veces las apariencias engañan, ¿no? Res ipsa loquitur no necesariamente es res ipsa loquitur. Por tanto, bueno, digamos que uno siempre tiene la posibilidad de desactivar ese razonamiento presuntivo por parte del juez, ¿no? Bueno, digamos que ese es un ejemplo bastante común. Los grupos de casos funcionan de modo muy semejante en todos los países europeos. Digamos que ese es el caso seguramente más flagrante, pero el caso más habitual es la omisión de compresas gasas quirúrgicas en el cuerpo del paciente, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es sintomático, porque el cuerpo cuando detecta ese elemento extraño lo envuelve la gasa, hace un quiste que puede ser totalmente asintomático. Entonces, ahí quizás ni siquiera hay daño, a pesar de que hay algún elemento extraño, daño en el sentido de dolor, de infección, etc., ¿no? Entonces, por regla general, para hablar de daño desproporcionado, para que opere la presunción basada en esa regla res ipsa loquitur, los tribunales en la mayoría de países suelen requerir esos tres requisitos. Primer requisito, utilizar el carácter, la desproporción del daño, la anormalidad del accidente, la anormalidad del daño como indicio claro de la negligencia, de la culpa. A mí, digo, no me gusta hablar de desproporción porque cuando estamos hablando de la omisión de una gasa que no ha producido infección ni nada, no sé si eso es desproporcionado. Es verdad que los tribunales españoles tienen tendencia a buscar la desproporción. Operación de un quiste maxilar que termina con la paciente en estado vegetativo. Eso es muy radical, ¿no? Operación de juanetes para eliminar el hueso doloroso en el pie que termina con el fallecimiento del paciente. Ahí hay desproporción, pero en muchos casos la desproporción no tiene por qué ser necesariamente. Tiene una gasa que no produce ningún efecto, es anormal, no es lo habitual. Pero a mí me parece que es más una cuestión de falta de adecuación del daño, cuando uno puede decir, bueno, este daño no es el título de esta intervención, pero en cambio es un daño que no debe producirse si no ha habido negligencia. En ese sentido funcionaría la presunción, ¿no? Segundo elemento que se requiere es que, aunque no pueda probarse directamente que ocurrió, lo cierto es que eso ocurrió en la esfera de control del médico, del hospital, ¿no? No sabemos qué ocurrió durante la operación, el paciente tampoco puede saberlo porque estaba anestesiado, pero oiga, es que estaba en la esfera de control del médico, del hospital, de fuera, ¿no? Y tercer elemento, siempre se requiere
que se demuestre que no existe cualquier otro posible curso causal como posible causa de ese daño, ¿no? Ahí lo veíamos, ahí, en el caso de la radiografía había otro posible curso causal, el demandado pudo probarlo, de modo que efectos del primer demandado, porque después seguramente vino o vería la responsabilidad del otro demandado del hospital, que era lo más frecuente, digamos, o que la propia víctima no pudo causar un daño. O sea, la propia víctima no era fakir, no se trabaja habitualmente las tijeras, así que también puede excluirse la propia víctima como causa posible del daño. Algunas cuestiones que plantea la doctrina del daño desproporcionado. Una que preocupa mucho a los tribunales españoles, y no solo españoles, es la idea de que al final los tribunales tiendan, para facilitar la carga de la prueba demandante, tiendan a considerar que todo daño acabe siendo desproporcionado, pues presumiendo sistemáticamente la prueba de la culpa en procesos de responsabilidad médica. Es una preocupación que tienen los tribunales y que se manifiesta de modo distinto, de diversas maneras, entre otras en esa sentencia de 2007, en la que el propio Tribunal Supremo Español declara que no es aceptable la objetivación de la responsabilidad en un sistema de responsabilidad objetiva por culpa. La responsabilidad médica en España siempre es por culpa, no hay obligaciones de resultado en el ámbito médico ya desde 2007 en nuestro país, ni tan siquiera mediante la doctrina del daño desproporcionado, justo para evitar ese riesgo, ¿no? Presunción sistemática de la culpa, que solo es admisible como procedimiento racional encaminado por vía de inferencias lógicas a la demostración de la culpabilidad del autor del daño. Es decir, solo puede acudir al daño desproporcionado como elemento o como razonamiento presuntivo cuando no exista otra forma de probar de forma directa, de manera directa, la negligencia del demandante. Y con el fin de garantizar que eso de algún modo es así, los tribunales españoles, siguiendo lo que, digamos, la vía abierta ya por los tribunales alemanes en su momento, o los tribunales ingleses antes incluso, han señalado distintas precauciones a la hora de aplicar la doctrina del daño desproporcionado. Una primera precaución es insistir en el hecho de que uno no puede acudir a la doctrina de res ipsa loquitur o daño desproporcionado en todos aquellos casos en los que el daño es manifestación de un riesgo típico del propio tratamiento, riesgo inherente al propio tratamiento. ¿Por qué? Porque eso significa que además de la posible negligencia del demandado, había otro posible curso causal, el mismo curso de la enfermedad. El médico puede ser negligente, pero el mismo daño lo hubiese causado, aunque hubiese sido negligente, la misma enfermedad. Ahí es un problema, a lo mejor de pérdida de oportunidad. La solución normativa seguramente es otra, ¿no? Pero jurídica es otra, pero no, en todo caso, la doctrina del daño desproporcionado. Lo dice el Tribunal Supremo en varias sentencias, por ejemplo, en esta de 2003, cuando dice debe descartarse su aplicación cuando el daño es la manifestación de riesgos típicos asociados al tratamiento. Varios ejemplos. Un ejemplo español de 2016 es el caso de un paciente con una insuficiencia cardíaca que fallece durante una intervención con anestesia. Entonces, los familiares demandan al hospital, alegan negligencia del médico por el fallecimiento del paciente y el tribunal declara que ese era un riesgo posible en el transcurso de una intervención a un paciente con insuficiencia cardíaca del que además se había informado. Riesgo típico de la intervención. Otro ejemplo, que en el transcurso de un parto por vía vaginal con utilización de fórceps, el recién nacido experimente daños, lesiones en la clavícula, hematomas, lesiones en los huesos craneales, es un riesgo típico de ese tipo de intervención que no necesariamente indica una culpa del médico, ¿no? Otro ejemplo, en este caso alemán, que tras poner una inyección se produzca un absceso, un pequeño quiste con pus, ¿no? Con infección en la zona de la punción, no es tampoco un supuesto de daño desproporcionado o de por apariencia, ¿no? En el sentido de que es un riesgo típico cuando me ponen una inyección. Digamos, es verdad que yo diría que confirma
el hecho de que no se está haciendo uso abusivo de la jurisprudencia de la doctrina del daño desproporcionado lo demuestra el hecho de que en la práctica la mayor parte de sentencias que manejan la doctrina del daño desproporcionado lo hacen para rechazar su aplicación más que no para aplicarla. Entonces seguramente es un síntoma saludable de la jurisprudencia en este punto, ¿no? Bueno, segunda idea es que la doctrina del daño desproporcionado tampoco es el mecanismo adecuado para resolver problemas de incertidumbre causal. Res ipsa loquitur permite probar la culpa por vía de presunciones, pero no resolver cuestiones de incertidumbre causal cuando existen una pluralidad de causantes del daño posibles y no sabemos cuál es el causa. Ahí la solución puede ser la absolución, falta de prueba del nexo causal, puede ser la solidaridad, responden todos solidariamente, puede ser responsabilidad proporcional, pero allí la doctrina de res ipsa loquitur no nos funciona de ningún modo, porque tenemos no un único posible curso causal, sino varios, ¿no? Un ejemplo, esta sentencia de la Corte de Casación francesa de 2016, que era un caso que justamente maneja lo que sería daño desproporcionado juntamente con pluralidad de posibles causantes del daño, ¿no? Un caso de una paciente que se sometió a dos intervenciones consecutivas en dos hospitales distintos por parte de dos cirujanos distintos. Entonces, cuando terminan las dos operaciones y a raíz de una radiografía, se detecta que la paciente tenía una gasa, una compresa quirúrgica, que había quedado olvidada en su cuerpo, en su abdomen. La paciente demanda a los dos hospitales y a los dos médicos que la intervinieron y reclama responsabilidad solidaria de todos ellos. En primera instancia y en la Corte de Apelación se condena a todos ellos de forma solidaria, y cuando el caso llega a la Corte de Casación francesa, la Corte de Casación dice: vamos a ver, aquí hay dos cosas distintas. Una primera, acreditar si tuvo lugar o no negligencia. Bueno, ahí el hecho de constatar que una compresa quedó olvidada en el cuerpo del paciente, eso es un indicio de que hubo negligencia, presumo la negligencia. Pero para que exista responsabilidad, esa negligencia hay que individualizarla, es decir, hay que identificar a cuál de los posibles demandados corresponde esa negligencia. Y como en este caso no puedo saber si fue el cirujano A o el cirujano B que operó en el hospital A o en el hospital B, como no puedo individualizar, absuelvo a todos los demandados, por falta de prueba del nexo causal. Bueno, esta sentencia ha sido muy criticada en Francia porque la regla general, cuando existe pluralidad de posibles causantes del daño en Francia, la regla es la solidaridad, y en este caso la Corte de Casación, por alguna razón, absolvió, ¿no? No sé si por el hecho de que la compresa no había producido ningún tipo de sintomatología, digamos que era un daño, pero sin daño no manifestado, ¿no? En este sentido, pero la cuestión fue esta, pero eso permite, este caso permite diferenciar, ver claramente la distinción entre lo que es presunción de negligencia y pluralidad de posibles causantes del daño. Y después una tercera idea en relación con el daño desproporcionado, que la incorporo aquí, porque después la recuperaré cuando tratemos la cuestión del principio de mayor facilidad probatoria, es que, en tanto que presunción judicial, la doctrina del daño desproporcionado o la regla de res ipsa loquitur, como queramos llamarla, no supone una modificación ni una alteración de las reglas sobre carga de la prueba, como podría ser una inversión de la carga de la prueba o como podría ser el principio de mayor facilidad probatoria. En el marco de una presunción, quien debe probar los indicios a partir de los cuales el juez va a razonar en términos presuntivos sigue siendo el demandante, sigue siendo aquel a quien, conforme a las reglas generales de prueba, le va a corresponder probar los hechos en los que funda su pretensión. Cuando hablamos de presunción, la atención la centramos seguramente más en el momento de la valoración judicial, si el juez da suficientemente valor, peso a esos indicios, ¿no?, para poder fundamentar ese enlace preciso y directo del que habla el español en el proceso civil entre el hecho presunto y el indicio, más que no en un cambio en digamos, el funcionamiento de las reglas generales de prueba. Por eso pienso que es errónea la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo Español, que cuando habla de la doctrina del daño desproporcionado afirma
que el daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, eso es cierto, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la presunción de culpa. El daño desproporcionado no altera el onus probandi. El onus probandi sigue siendo el de las reglas generales. Prueban los indicios el demandante y el demandado decide o puede desactivarlos o no. Pero ahí no hay un cambio en el onus probandi en las reglas sobre cada regla. Bueno, dejo esto apuntado ahí y después podemos profundizar más en la cuestión. Dejo el daño desproporcionado y paso al segundo mecanismo de facilitación de la carga de la prueba, que consiste más bien en el principio de mayor facilidad o mayor disponibilidad probatoria, llamémosle carga dinámica de la prueba, ¿no? El fundamento normativo en el derecho español se encuentra en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que viene a decir lo siguiente. El artículo 217 es el artículo que la ley procesal española establece las reglas sobre carga de la prueba. Es el que dice en el segundo apartado: el demandante debe aportar prueba de los hechos sobre los que basa su pretensión, y el demandante, el apartado tercero, debe probar los hechos dirigidos a los hechos impeditivos, excluyentes y los temas dirigidos a desactivar, por tanto, la demanda, ¿no? Bueno, dice este artículo, apartado 7, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, reglas generales de prueba, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. Básicamente lo que esto significa es facultar al juez, al tribunal, para modificar las reglas generales sobre carga de la prueba cuando una de las partes se encuentra en una situación de mayor facilidad para aportar esa prueba al proceso, o vista, digamos, la otra cara de la moneda, cuando aquella parte que soportaría la carga de probar los hechos le resultaría muy difícil, por no decir imposible, aportar la prueba de estos hechos al juicio. Bueno, esta es una norma que ahora se encuentra prevista en el texto de la Ley de Procedimiento Civil, pero en Argentina se encuentra también prevista, ¿no?, en la ley, pero en muchos países es una regla que tiene su origen jurisprudencial. Antes de la reforma de la Ley de Procedimiento Civil española en el año 2000, era una regla consolidada ya en la propia jurisprudencia. Encontré una sentencia de 1935 que ya señalaba que el demandado habrá de probar también aquellos hechos que por su naturaleza especial o carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin grandes dificultades, es el mismo criterio. Y antes también de la reforma de la ley española, ya el propio Tribunal Constitucional español justificaba el uso de esta regla con base en los principios constitucionales de deber de las partes de colaborar con los tribunales, o en el principio de tutela judicial efectiva, en el sentido de que impedir o exigir a una parte que aportase al proceso una prueba imposible, prueba diabólica, no, eso afectaría a su derecho a una tutela judicial efectiva. Bueno, y en estos términos lo aplica la jurisprudencia española, no solo en el sentido de cambiar las reglas formales de carga de la prueba, ¿no? Aporta este hecho quien más próximo se encuentra a las fuentes de la prueba, sino incluso más allá, yo diría, más allá de lo que sería estrictamente la regla sobre carga formal de la prueba, para entrar, no sé si incluso en el terreno de la carga material de la prueba, ¿no?, regla del juicio, cuando el propio Tribunal Supremo aplica también el principio de mayor facilidad probatoria en casos en los que una de las partes obstruye o no coopera en la actividad probatoria, o una de las partes debiera justificar unos hechos y no lo hace. Es una forma más de sanción procesal que no un simple cambio de entrada de las reglas de la prueba, que eso es algo que solo podría hacerlo, no sé, quizás en el momento de la audiencia previa, antes del juicio, para distribuir y dejar claro quién aporta qué prueba al juicio, ¿no? Bueno, en otros países, una regla semejante aplicada al ámbito médico está prevista en la ley. En el ámbito médico, el campo de aplicación clarísimo del principio de facilidad probatoria es siempre el campo del consentimiento informado.
es el hospital, es el médico quien custodia el documento con el consentimiento informado del paciente, por tanto es el hospital quien debe traerlo al juicio con el paciente que alega que el médico no lo informó, ¿no? Bueno, esa misma regla a nivel legal la contempla el Código de Salud Pública francés. En caso de litigio, corresponde al profesional o al establecimiento de salud aportar la prueba de que la información se ha suministrado al interesado. No se habla de facilidad probatoria, de proximidad de los medios de prueba, pero la regla es la misma. Y en el caso italiano, es otro ejemplo, pero de digamos, formulación jurisprudencial de la regla, ¿no? Vigilancia de la prueba, ¿no? Los tribunales se encuentran facultados para desplazar la prueba de los hechos hacia aquella de las partes que más próxima se encuentra a las fuentes de prueba, o a través de la doctrina del daño evidenciable, que también supone desplazar la carga de la prueba en relación con unos datos relevantes para el proceso sobre aquella de las partes. En dos probablemente, gracias, aquella parte que tiene el deber de custodiar, ¿no? O de conservar esos datos. Finalizo pues, con un par de reflexiones en relación con el principio de mayor facilidad probatoria. Bueno, en la doctrina procesalista española se discute si el principio supone una inversión de la carga de la prueba o no. Digamos, a mí me parece que no. Me parece que una cosa es decirle al hospital: traiga usted el documento y usted al clínico al proceso, porque es quien está custodiándolo, que decirle: pruebe usted que fue diligente, porque si no voy a dar por hecho que le voy a condenar, ¿no? Pero insisto, no es el criterio dominante necesariamente en la jurisprudencia española. Lo que sí me parece relevante de este artículo que veíamos es el hecho de incorporar una razón que limita el arbitrio judicial a la hora de modificar las reglas generales sobre carga de la prueba. Porque eso solo puede hacerlo cuando, uno, existe esa facilidad o disponibilidad probatoria. Es el único supuesto en el que, incluso aunque calificásemos esta regla como inversión de la carga de la prueba, la ley española admitiría inversión judicial de una carga de la prueba, no solo en el ámbito médico, en cualquier ámbito posible. Y segundo, con base en el deber de motivar, el deber judicial de motivar la sentencia, el juez, cuando adopta esta decisión y cambia las reglas de la prueba, debe recoger en la sentencia las razones fácticas o jurídicas que le han llevado a tomar esa decisión. Decisión so pena de nulidad de la sentencia. Por tanto, el margen de actuación judicial, de arbitrio judicial, a la hora de invertir judicialmente cargas de la prueba en España, al menos a partir de 2000, se encuentra bastante limitado si consideramos que esta regla, insisto, es una regla de inversión de la carga de la prueba. Y termino con la reflexión que apuntaba cuando hablaba del principio del daño desproporcionado. Me parece que una de las diferencias básicas entre esos dos mecanismos de facilitación de la prueba se encuentra precisamente en el ámbito de la carga de la prueba. Daño desproporcionado no suponía ninguna alteración de las reglas sobre carga de la prueba, porque sigue siendo el demandante quien soporta la carga de probar los indicios base a partir de los cuales el juez va a considerar o no presumida la negligencia, ¿no? En cambio, principio de mayor facilidad probatoria, ahí sí que supone una habilitación al juez para que, con base en esos principios, pueda cambiar el funcionamiento de las reglas generales de carga de la prueba. Digo esto porque en la jurisprudencia española es muy frecuente encontrar textualmente sentencias que vienen a afirmar que el daño desproporcionado es una manifestación del principio de mayor facilidad probatoria. El daño fue desproporcionado, pero que sea el médico que se encuentra, que tiene más facilidad para probar lo que ocurrió, que demuestre que no fue negligente, ¿no? Pero en realidad se trata de dos mecanismos distintos. Fíjense que uno tiene su base en el artículo 217 de la ley, que da entrada al proceso, ¿no? La presunción judicial se encuentra regulada en la ley de enjuiciamiento civil en el artículo 386. ¿Sí? Al final, justo a la entrada de la fase de valoración judicial.
de las pruebas, ¿no? Una vez concluida toda la regulación de las pruebas admitidas en juicio. Entonces, no tendría sentido afirmar que son lo mismo cuando la base normativa se encuentra en lugares radicalmente alejados, ¿no? Desde el punto de vista sistemático de la norma. Cosa distinta es que en un mismo supuesto de hecho ambos elementos puedan tener aplicación. Y termino con un ejemplo, y es la sentencia en la que en un parto aparentemente normal, que se llevó conforme a los diagnósticos y las pruebas de diagnóstico y tratamiento normales, la paciente en el momento del parto sufre una grave hemorragia que solo puede pararse después de extraer totalmente el útero. Eso requiere 2 transfusiones sanguíneas. Esto provocó una hipoxia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro, que dejó como secuela a la paciente una parálisis en las 4 extremidades, ¿no? Bueno, ahí el Tribunal Supremo dijo eso es un daño desproporcionado, una parálisis en las 4 extremidades después de un parto aparentemente normal es un indicio claro de que algo ocurrió, aunque no pueda probarse exactamente qué, pero además la paciente estaba en la sala de operaciones, en un determinado momento la anestesiaron, y es el hospital, es el cirujano quien más próximo se encontraba a los medios de prueba para poder dar cumplida explicación de qué ocurrió, aporte el historial clínico y vamos a ver qué anotó en el historial clínico, ¿no? Digamos, ahí seguramente los 2 mecanismos tienen cabida, pero que tengan cabida no significa que sean exactamente lo mismo, ni mucho menos. Y con eso termino. Muchas gracias.